Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya. Dame volumen, por favor, ¿ok? Subime el volumen, arreglame el volumen. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos? Subímelo el volumen aquí arriba, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos van a poner atención a la palabra? Para eso venimos, para poner atención a la palabra de Dios. Porque lo único que nos va a limpiar de verdad es la palabra de Dios. Vamos a abrir en Juan capítulo 5. Este es un pasaje muy precioso que el Señor habló por medio de los apóstoles acerca de estar comprometidos llamados a escudriñar las Escrituras. Cuando lo tengan, un amén, ¿ok? Pero un amén fuerte, muchachos. Hoy comieron todo el día baleadas. Cinco, 31 al 39, ¿ok? Si vamos del verso 30, dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, ¿qué? Mi voluntad. Mira, Jesús se sujetó al Padre, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. El verso 2, el 31, léanlo. Quiero que lean fuerte, por favor, hermanos. La palabra hay que leer fuerte y clara. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El 38, ¿no? ¿Dónde estamos? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 17. Hechos 17, ¿ok? 17, 10 al 12. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. Así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. ¿Ok? Vamos a orar. Llámamelo a las muchachas de arriba, por favor, los músicos. Gloria a Dios. Vamos a agarrarnos las manos, vamos a orar.
vamos a orar, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a esperar que bajen los músicos de arriba para poder entrar en la palabra, ¿ok? Agárrense de la manita de sus hermanos ahí. Subime el volumen, por favor, mi hermano, acá. Subime aquí porque me ponen muy poco volumen ustedes. Aleluya. Ah, poquito más, poquito más. Aleluya. Ahora sí estamos. Vamos a orar, vamos a darle. Quiero los músicos aquí al frente que se agarren la mano. Vamos a orar. Levante tus manos. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Atamos todo espíritu contrario, todo lo que no es tuyo, todo lo que se levanta, Señor, en rebeldía, lo que venga. Porque tu palabra va a ser hablada y tu palabra no regresa vacía. Bendice esta palabra, bendice a mis hermanos que nos ven por medio del Facebook. Bendice a tu pueblo aquí en esta noche, Padre Celestial. Atamos todo lo que no es tuyo, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo para que sea un pueblo que salga bendecido. Te damos gracias, Señor. Ponemos la vida de mi hermana Doris en tus manos. Padre Celestial, bendice a mis hermanos que están haciendo la actividad. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por todo lo que tú haces. Bendecimos, Señor, esta palabra de ella. Abre, Señor, al pueblo que se ha quedado aquí, al pueblo que quiere escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Ok. Quiero atención, por favor, ok. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra? Ahora, la persona de Jesucristo es el centro de las Escrituras. Es el tema constante de las páginas sagradas. El conflicto entre Jesús y los judíos tuvo mucho que ver con la presunción de estos tener las Escrituras, pero de no conocerlas. Ellos tenían el Pentateuco, tenían el Tanakh. Ellos pretendían conocer las Escrituras, pero no lo reconocieron a Jesús, al Mesías. Ellos lo que hacían era desechar todo lo que Jesús hablaba en la palabra. El enfoque de ese mensaje radica en la necesidad de cada creyente que tome en serio el estudio de las Escrituras para que puedan conocer el plan de Dios para su vida y la razón de ser del sacrificio del bendito Redentor. Tenemos la Biblia, son 66 libros que son inspiración por Dios. Es la revelación escrita de Dios para el conocimiento de nuestro crecimiento espiritual. Y el conocimiento y nuestro crecimiento espiritual podemos y debemos acercarnos al texto reverente al mismo tiempo que nuestro intelecto se abre para conocer mejor lo que Dios ha querido comunicarnos a través de su palabra. Afortunadamente tenemos hoy auxiliares bíblicos, hoy tenemos mucho material para poder estudiar, que constituyen grandes aliados para ayudarnos en la interpretación y aplicación de aquellas verdades fundamentales de nuestra confesión de fe. Si no existiera la Biblia, por ejemplo, se podría negar la revelación especial de Dios, se podría negar en la naturaleza. El Salmo 19, si vamos al Salmo 19, Salmo 19, el salmista escribió la maravilla de Dios. Y él decía así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo cuando vemos el firmamento, vemos la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de ¿qué? De sus manos. Un día emite palabra y otro día y una noche y otra noche declara ¿qué? Sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, porque toda la tierra
Por toda la tierra, dice, salió su voz hasta el extremo del mundo, que sus palabras, y en ellos puso el tabernáculo para el sol. O sea, todo lo que vemos nosotros en la naturaleza, creemos que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra. Por eso nosotros existimos, porque Él es verdadero. ¿Cuántos lo creen? Pero por causa del materialismo, hoy en estos tiempos, ha cegado el entendimiento del hombre. Y se hace necesaria la investigación de la palabra escrita. Hoy hay iglesias que no ven la Biblia, no llevan la Biblia. Cuando tú no estás acostumbrado a escudriñar las palabras de Dios, vas a venir y no te va a interesar el mensaje. Algunos se salen, algunos se van a otro lado, hacen lo que quieren. Eso ya es Dios con ellos. Es cuando tú has perdido la verdadera, hermano, importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy vivimos en un mundo de convencionalismo intelectual, tanta proliferación de herejías teológicas. Entonces, tenemos que entender nosotros algo muy importante, para aprender a escuchar la voz de Dios. Dale palmas. Dale palmas. Ahora en San Juan capítulo 36, mejor dicho 5, 36, 37, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo el Señor, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En el 36, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parentesco. Ahora, quiero que ponga atención. Jesús, cuando vino a hablar la palabra, envió a hablar la palabra del Padre. Hello. Cada vez que nosotros hablamos la palabra de Dios, hay gente que no respeta la palabra de Dios. Ahora Jesús vino como testigo, el testigo verdadero. Esa palabra ekeinos se menciona en el griego. El Padre es el que envió y Él daba testimonio de las obras que Él hacía en la tierra. Cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, en el griego eunate, la voz griega que indica un imperativo seguido de una razón, porque pensáis que las Escrituras, en plural la palabra grapas, plural, que hace referencia a las ya muy conocidas colecciones del Antiguo Testamento. Entonces Jesús vino a dar testimonio y hablar parte del Antiguo Testamento. Todo lo que en el Antiguo Testamento se escribió, hay una réplica en el Nuevo Testamento. Jesús dio palabra del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas de escudriñar la palabra es muy importante. Una de las cosas que el pueblo perece hoy es la falta de conocimiento. Por eso hay mucha irrespetuosidad en respeto a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a respetar la palabra. Está acá. Tú puedes danzar, el Señor ya nos ministra, pero cuando llega la palabra, ahí se da el conocimiento de la persona quién es. La palabra es la que nos va a cambiar. ¿Cuánto lo creen? Ahora vemos la relación entre la palabra encarnada y la palabra escrita. Por eso en el 5:36 el Señor dijo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio
para que cumpliese las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora Jesús envió, el Padre le envió a su Hijo. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado ¿a qué? A su hija, a su Hijo, perdón. Ahora el San Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. La palabra vino y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ahora esa palabra está registrada aquí en la Biblia y eso es para que nosotros tengamos vida eterna a través de Cristo Jesús. Ahora no hay duda alguna que la confrontación de Jesús con los judíos fue motivada por el rechazo de estos a su reclamo de ser hijo de Dios. Juan, en el Evangelio, de la palabra que significa logos, lo que se ve, y es así como indica su descripción del Hijo de Dios. Por eso en San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y la palabra verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Ahora, ¿cómo Dios podía revelarse al hombre? Si el hombre estaba muerto espiritualmente, perdió la comunión con Dios. Dios es espíritu y a Dios nadie lo ha visto jamás. Es lo que dice San Juan capítulo 1:18. Pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado ¿cómo? A conocer. Ahora, ¿qué significa el principio? El principio de este mundo. Jesús vino como hombre y Él caminó como hombre y Él trajo la salvación a todos los que estaban perdidos. ¿Está acá? Ahora el evangelista nos presenta una reiteración enfática en la eternidad del Verbo. Jesucristo existió siempre, Él es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Y su interacción con el Padre Dios, Él era la palabra creadora, la revelación del pensamiento del Padre, la fuente de comunicación celestial. No solo estaba con Dios, sino que de Él procedía todas las cosas. Si vamos a Juan capítulo 1, vamos al capítulo 1, verso 3. Todo lo que se hizo por el Hijo. Ahora tenemos que entender eso. Una cosa es leer la Biblia. Lamentablemente hay muchos cristianos que leen la Biblia, pero no entienden. ¿Por qué no entiende? Porque no la escudriña. Cuando tú escudriñas la palabra, esa mañana estaba hablando con los jóvenes, tú tienes que comer como comes el pescado. Y la gente lo que menos interés tiene es escudriñar la palabra de Dios. Y Jesús dice, escudriñar la palabra de Dios, porque en ella parece que encontraréis la vida eterna, porque ellas dan, ¿qué? Testimonio de mí. Tú quieres conocer a Cristo, quieres conocer al Padre de verdad, tienes que aprender a conocer la palabra de Dios. Ahora, si no te interesa, lo que te va a gobernar va a ser la rebeldía, la carne, y vas a estar en un problema con Dios. Y la carne no se puede sujetar a Dios porque Dios es espíritu. ¿Cuántos lo creen? Ahora de Él proceden todas las cosas. Mira San Juan 1, verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Todo lo que vemos en el universo, los mares, los peces, todos los paisajes, todas las estrellas, todo lo que existe en el universo, el primero, segundo, tercer cielo, Él lo creó. ¿Para qué? Para la gloria suya. Y ese es el lugar donde nosotros vamos a terminar. Y para llegar a ese lugar tienes que conocer quién es Jesús. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Por eso Oseas dice que el pueblo perece porque le faltó ¿qué?
conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Tú puedes venir aquí y recibir un mensaje, aleluya, te glorias y gloria, y aleluya, ¿quién vive? Y todo esto, pero te vas a tu casa y no se te queda nada. Entonces tienes que aprender a tener un devocional en tu casa. Y cuando tú aprendes a tener, los jóvenes, si tienen a tener un devocional, aquí van a venir a respetar la palabra todos. ¿Ok? Esto es para todos. Porque cuando Jesús hablaba, por ejemplo, en el monte de los olivos, Él se sentaba y la gente estaba 3 días ahí escuchando el mensaje de Jesús. Porque tenían hambre de Dios. Y para venir a la iglesia tienes que tener hambre. Cuando ya estás empachado con las cosas del mundo, no te va a gustar la palabra de Dios. Te va a caer pesado como una piedra. Dice en el 3, y todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho en tiempo pasado fue hecho. Todo se hizo en el nombre de Jesús. ¿Ah? Ahora, si tú vienes aquí, tienes que venir a adorar al Señor. Tienes que venir a escuchar su palabra. Tienes que venir con hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. En el verso 14, mira, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido, ¿qué? Sanado, no peques más, para que no te venga cosa alguna. Vamos a ir, al 1 al 5, San Juan 1 al 5. Estamos hablando del capítulo 1, ¿ok? 1 verso 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así, más el que bebiere del agua que yo... Oye, estoy un poco mal aquí. 1, San Juan 1, 14, ok. Y aquel verbo fue que, hecho que, carne. O sea que Jesús vino a nacer en carne. Y habitó entre nosotros, y mira lo que dice Juan, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. ¿Qué tenía Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora si vamos a Hebreos 4:14, Hebreos. Aquí el libro de Hebreos, algunos dicen que escribió Pablo, otros dicen que escribió Apolos, otros dicen que escribió un erudito, y aquí habla del gran sumo sacerdote. ¿Está acá? ¿Quién es el gran sumo sacerdote? ¿A quién vienen a adorar ustedes? ¿A quién vienen a adorar ustedes? ¿A quién vienen a adorar ustedes? ¿Ah? ¿No hablan? A Jesucristo. Y adoramos cuando escuchamos la palabra, adoramos cuando le damos un gloria al Señor, adoramos cuando cantamos, adoramos cuando recogemos la ofrenda. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, dice Pablo aquí, nuestra profesión. Porque ya no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Semejanza, pero que sin pecado. Ahora dice, acerquémonos confiadamente ¿qué? Al trono de ¿qué?
de su gracia. ¿Qué quiere decir confiadamente? Para alcanzar misericordia y hallar oportuno ¿qué? Socorro. Por esas razones que nosotros podemos venir y escuchar la palabra y saber quiénes somos en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Ahora, en el inicio de su ministerio, Jesús estableció la relación entre Él y las Escrituras. Si queremos conocer a Cristo de verdad y queremos ser libres, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres de todo prejuicio. Tú puedes decir, ¿de qué me vas a ser libre? De la rebeldía que tienes. No quieres escuchar la palabra, no dices ni un gloria a Dios. Estás, pero no estás. ¿Cómo es eso? Estoy, pero no estás. Estás aquí, pero no estás en espíritu. Y para poder escuchar la palabra tenemos que estar cuerpo, alma y Espíritu Santo. Y muchas veces el enemigo trabaja en esa área para que no escuchemos la palabra de Dios. En Lucas 4:21, ¿qué les dijo el Señor? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, en Lucas 4:21. Hace 2750 años, Isaías en el capítulo 61 escribió acerca de su ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, dio de comer a más de 5,000 personas, caminó sobre las aguas. Y cuando entré en la sinagoga, leo el capítulo 61 de Isaías, y en Lucas capítulo 4:21, él dijo, el Señor dijo que esa palabra se cumplía en ese tiempo cuando él empezó su ministerio. Ahora, al final de su ministerio terrenal, el Señor Jesús aseguró al Padre haberle dado su palabra a los que habían creído. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros si queremos aprender a leer y escudriñar la palabra, tenemos que creerle a Dios. Si tú no crees, va a ser en vano que estés en una iglesia, va a ser en vano. Por eso en San Juan capítulo 17:8 el Señor dijo una palabra. Dijo, Señor, a los que han creído, a los que me dice, yo les he dado a conocer tu palabra. ¿Quiénes eran los que aprendieron a conocer la palabra de Jesús o del Padre? Los discípulos. Una diferencia es ser miembro de una iglesia y otra diferencia es ser discípulo. El miembro viene, escucha la palabra, cierra sus oídos, si quiere escucha, si no quiere no escucha, si quiere viene, si no quiere no viene. En cambio, el discípulo es el que es seguidor, el que quiere aprender, el que se preocupa por su vida espiritual. Ahora, esta estrecha relación existente entre el Padre y entre la palabra encarnada, la palabra escrita, no es posible desasociar una lectura de otra. Tenemos la palabra escrita, aquel que era la palabra con Dios, el principio se hizo el verbo encarnada. Por eso vemos en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora Cristo vino a ser encarnado, se encarnó en la palabra. ¿Por qué se encarnó en la palabra? ¿Por qué vino a nacer Cristo humanamente? Porque Dios no podía comunicarse con el hombre. Necesitaba a alguien que interceda por los hombres. Ahora Jesús vino a nacer. María fue el instrumento que Dios usó para que Dios pusiera ¿qué? Su semilla. María fue embarazada, era virgen. Nosotros no veneramos a María, pero sí la respetamos. ¿Cuántos respetan a María? ¿Ok?
Porque el único intercesor entre el hombre y Dios es Cristo Jesús. Él está como abogado por nosotros, está abogando por nosotros cada día. Un día Él va a regresar como juez. Ya no va a regresar no va a estar como abogado. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 1, y Juan da testimonio de lo que era la palabra viva. Y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Jesús. Imagínate, ellos tuvieron el privilegio de tocarlo. Nosotros no lo hemos tocado, pero creemos en Él. ¿Cuántos creen en Él? Porque la vida fue manifestada. Jesús vino a dar vida. San Juan capítulo 10 dice que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida ¿qué? En abundancia. ¿Qué es vivir en abundancia? ¿Qué es vivir en abundancia? Es vivir según los planes que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando tú vives según los planes que Dios ha establecido en su palabra, vas a aprender a oír la palabra de Dios, vas a aprender a respetar la palabra de Dios, vas a tener tu Biblia abierta para ver si se está predicando lo que es verdad o no es verdad. Y esa palabra te va a hacer libre. Ahora él decía, nosotros lo hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, evangelizar y hablar de Cristo. Hay gente que viene y empieza a hablar de Cristo. Hoy vino un muchacho aquí, estuve hablando con él y me dice, tengo unas dudas, le tuve que aclarar con la palabra de Dios, porque son gente que tiene hambre. Y él dice, en las iglesias yo he visto mucha gente que es indiferente a la palabra. Es que no has nacido de nuevo. Pues si no has nacido de nuevo, no les cae la palabra. La palabra te va a caer cuando tú realmente has nacido de nuevo. Porque esa palabra es palabra que Jesús habló. ¿Cuántos lo creen? Ahora la vida eterna está en Cristo Jesús, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Padre dijo, bueno, el hombre ha fallado, se ha hecho engañar con el diablo, ahora es esclavo del diablo, no puedo mandar un ángel para que lo salve. No puedo usar ningún hombre porque el hombre estaba bajo pecado. Todos pecaron, todos se apartaron de Dios. Entonces el Hijo le dijo, yo voy a ir. Él vino y nació en carne. Y la carne de Cristo era santa, porque no estaba contaminada. Entonces por eso Él vino como Salvador por nosotros. O sea, acá, si no conocemos eso, vamos a ser indiferentes. Y cuando tú eres indiferente en la iglesia y no hablas de Cristo, no predicas de Cristo, entonces ¿en qué estamos? ¿En qué estamos, hermano? Si nosotros no somos nada, nada eres. Aunque tengas dinero, no eres nada. Si nosotros nos presentamos delante del Señor con nuestra propia justicia, somos como un trapo de inmundicia. Necesitamos a Cristo. Ahora venimos aquí y tenemos que adorarle a Cristo. Tenemos que saber a qué venimos a la iglesia. Si tú no quieres escuchar esta palabra, mira, hay un montón de gente escuchando la palabra. Ellos sí tienen hambre. Y hay gente que ha llamado que quieren escuchar la palabra porque necesitan de esta palabra. Y nosotros tenemos esta palabra aquí. Ahora el 3, mira lo que dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con nosotros
y nuestra comunión. Cuando hay comunión es la coinonía de Dios. Cuando tú te pones en un solo espíritu con tu hermano, entonces la presencia de Dios viene y la presencia de Dios trae sanidad y trae bendición. Ahora la comunión primero tenía el Hijo con el Padre. Y esa comunión Jesús les transmitió a los discípulos para que ellos tengan una comunión. Porque Jesús les dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora la palabra de Dios está en nuestras vidas, pero no la lees. Hay países donde llevan una hojita, kilómetros, caminan, intercambian una hojita, porque ellos no pueden tener la palabra porque los matan. Suficiente que sepan que son cristianos. Y aquí tenemos la palabra, tienes tu teléfono, no tienes tiempo para leer la palabra y te molesta la palabra. Y entonces, ¿cómo vas a hablar de Cristo si no estás enamorado? Tienes que estar enamorado, pues. Si esto es lo que te va a salvar. No te va a salvar el hablar lenguas. Hay gente que en el infierno está hablando lenguas. Mira, ese muchacho está atento, ¿eh? Dale palmas al Señor. Ahora la fe en las Escrituras como la revelación de Dios. Vamos a San Juan de nuevo, capítulo 5. Verso 38. ¿Ya lo tienen? En el verso 37, mira lo que dijo Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros ¿qué? No creéis. Mire, en el Pentateuco, en la Torah, en los profetas, hablaban acerca del Mesías. Vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo creían porque estaban embotados bajo su religiosidad y bajo su rebeldía. Los demonios reconocían a Jesús cuando entraba en la sinagoga. Los demonios le decían, ¿qué tienes? Que has venido ante tiempo a atormentarnos. Y ellos no lo reconocieron. Jesús dijo, otro va a venir en su nombre y a ese le van a recibir. Y a mí que les he dicho la verdad, no me creen. Tú puedes creer la palabra o no creer la palabra. Puedes recibir esta palabra que se está hablando o dejar de recibir la palabra. Dios no se va a hacer ningún problema porque Dios es Dios. Si no oyes tú, el de al lado va a oír. Hebreos 4:2 dice así: temamos pues que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo ¿qué? Alcanzado. Ahora la fe es necesaria para aceptar la palabra que se nos enseña. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Acá, yo ya te he dicho, nosotros sin Cristo somos basura. Cuando venimos a Cristo tenemos que aceptar la palabra por creer y tener esa fe en Cristo Jesús. Jesús habló de la parábola del rico Lázaro
y hace referencia a los escritos sagrados como algo a lo cual se debe atender para escapar de la ira de Dios. El pueblo de Israel venían profetas, así dice el Señor. Por eso Hebreos dice que Dios habiendo hablado de muchas veces, Dios ha hablado al hombre por 6,000 años y de muchas maneras por los profetas a los padres. En estos postreros días, en este tiempo, el Señor nos está hablando por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. De modo que nadie va a tener excusa. Esta tarde estaba hablando con las muchachas, les dije, va a haber gente que van a ir a presentarse delante del Señor y al Señor le va a decir, Señor, en la iglesia estuvimos, en la iglesia cantamos. El Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores, no los conozco. Entonces yo le dije a ellas, incluso al muchacho que viene, le dije, la salvación es individual. Si tú te pones a mirar en los problemas de la gente, te vas a enfriar y cuando te enfrías ya no te entra la palabra. Haces afrenta al Espíritu Santo y las palabras son espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Acá. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. ¿Saca? El rico tenía oportunidad de escuchar la palabra, era buen religioso, hasta daba buenos dones ahí a la iglesia, y el cura dijo, este siervo amado ya está en el cielo, porque ahí quieren meter a todos al cielo. Y sin embargo, ¿dónde estaba el rico? En el infierno. Se murió. Tú no sabes si esta noche te vas a morir. ¿Cuántos tienen asegurado su vida? Tal vez para irte al cielo, pero te vas a morir. Hay gente que se va a acostar y al día siguiente aparece muerta. ¿Y dónde está su alma? La única forma de salvarnos es a través de Jesucristo. Y escapar de la ira de Dios. Porque va a venir una ira aquí en la tierra. Aquí en ese país la gente no tiene una fe de verdad porque no le importa, no le interesa. Y nos va a demandar más el Señor. Ahora Pedro, mira lo que dijo en 1 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. O sea, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de profecía. A la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Cuando venga tiene que estar atento a la palabra de Dios. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día que aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En las palabras del salmista encontramos su estimación por la palabra de Dios, su celo por el contenido de la misma. En su testimonio él afirma el poder transformador de la palabra cuando dice en el Salmo 119, 130, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Cuando tú pones atención a la palabra, el Señor te va a abrir el entendimiento. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, oye, pon atención a la palabra. Respeta la palabra. Pero cuando ya no tienes la presencia de Dios, entonces haces lo que quieres. Y tú mismo te perjudicas, porque la palabra no va a regresar vacía. Y estamos hablando palabra que está escrita. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿quieres crecer? ¿Quieres ser mejor? Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y si no escudriñas, puedes ser un buen religioso, venir a la iglesia,
sin embargo no te sujetas a la palabra y haces lo que quieres y crees que Dios está contigo. Hermano, Dios nos exige a nosotros. ¿Ah? Ahora, por medio de la palabra, el pecador recibe ¿qué? Perdón de sus pecados. Por escuchar la palabra. Dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Alcanza el enfermo la sanidad. El perdido encuentra dirección. El creyente recibe ¿qué? Fortaleza. Cada vez que vienes tú y abres tu corazón y deja que Dios te hable, vas a recibir fortaleza. Va a haber cambios en tu vida. Te vas a mantener ferviente en el Espíritu. Y eso es lo que la iglesia está perdiendo hoy. Hay que rogarles. Y eso Jesús lo profetizó. Dice que muchos, el amor de muchos, ¿qué? Se va a enfriar. Ahora en Romanos capítulo 10, 8 al 9. Esta es la palabra de fe, decía Pablo. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de las muertes, que serás ¿qué? Salvo. Primero tienes que creer, tienes que estar seguro que tu fe es segura, y segundo tienes que confesar que Jesús es tu Salvador. ¿Qué es confesar? Confesar es hablar la palabra de Dios donde vayas. Hablar a la gente. Va a haber gente que se te va a acercar a ti y es el momento en que tú tienes que hablar la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, esa es como una fuente de aguas, de ríos de agua viva, como dijo el Señor, y esos ríos van a empezar a correr. Entonces lo que recibes tú lo vas a dar. Y dice que vas a ser lleno hasta vas a... Y cuando tú no das a nadie la palabra de Dios, te estancas. Empiezas a oler más. Y te metes en problemas. Te vuelves orgullosa, orgulloso, porque recibes, comes y se te infla todo pues. Y no das. Por eso Jesús dijo, vayan a hablar la palabra en San Juan, en Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10. No lleven alforja. Y cuando entre en una casa, si esa casa lo recibes, ustedes le dan la palabra y dejan esa paz en esa casa. Si no lo reciben, sacudan los pies y salgan, porque el juicio va a ser peor para esa casa. Ahora nosotros venimos aquí y tenemos que recibir la palabra. No quieres recibir la palabra, es problema tuyo. Quizás un día el Señor te va a decir, tú estabas en la iglesia, pero nunca estabas conmigo. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora la fe es necesaria. Sin fe, hasta comer es pecado. Porque todo viene de Dios, ¿sí o no? Todo lo que tú tienes es de Dios. Tú no tienes nada. Yo no tengo nada. Todo el Señor nos los ha dado a nosotros. Volvemos a San Juan 5, 39. Y dice, escudriñad, ¿qué? Las Escrituras.
¿Por qué Jesús dijo escudriñar las Escrituras? Porque a vosotros, dijo el Señor, os parece que en ellas tenéis la vida, ¿qué? ¿Cómo yo voy a saber si tengo la vida eterna si no leo la Biblia? Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús de verdad? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús de verdad? Porque muchos seguían a Jesús de lejos. Los que conocían a Jesús de verdad eran los discípulos, los que estaban con Él, comían con Él. Él les explicaba las parábolas y ellos decían, ¿por qué tú no les hablas por parábolas a esta gente y a nosotros no los explicas? Es que para ustedes es el reino de Dios. Ellos fueron elegidos para continuar llevando ¿qué? La palabra de Dios. Por eso cuando Él se fue, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos empezaron a hablar la palabra con libertad porque el Espíritu Santo empezó a recordarles la palabra de Dios. Por eso qué importante es tener la palabra y el Espíritu Santo en nuestras vidas. De repente tú lees un versículo, capítulo de la Biblia y horas antes de leer, y cuando vayas a hablar vas a empezar a hablar la palabra y te van a decir, oye, tú antes eras borracho, antes eras malcriado, antes nadie te aguantaba y ahora ya no tomas. ¿Ya qué te han hecho? ¿Te han lavado el coco? No, es que la palabra me ha cambiado. La palabra es la que te va a cambiar. La palabra dice que es como una espada de dos filos que entra, penetra, discierne los pensamientos, las intenciones, divide el alma y el espíritu. Antes de venir a Cristo eras almático y el alma se llevaba bien con la carne. A la carne, ¿qué le gustaba? Pecar. Te metías al cochinero a pecar y todo era normal. Te hablaban de Cristo, decía, no, háblame de cosas buenas. Yo vivo mi vida y yo no me meto con nadie y nadie se tiene que meter conmigo. En cambio, cuando ya vino la palabra, y la palabra dice que es como un martillo que martillea. ¿Está acá? ¿Está acá? Y cuando tú abres tu entendimiento y permite que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, tú vas a salir bendecida y vas a ir a tu casa todavía a seguir escuchando la palabra de Dios. Pero si no tienes eso, sales con tu teléfono y te metes en todo lo que recibiste se fue por acá. Ahora ese es un mandato de Jesús. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Y esto el Señor les da a quienes desean conocerle verdaderamente. Es como yo lo conozco al viejito que está de presidente. Lo veo en la televisión de repente, pero yo nunca he tenido una conversación con él. No sé ni cuántos hijos tiene, si tiene nietos. Porque cuando tú quieres conocer a alguien, haces una relación. Y a veces nos confundimos la relación con una ¿qué? Religión. A ir a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, ya. Pasa eso, pero no tienes una relación con Cristo. Entonces, si no tienes una relación con Cristo, ¿cómo tú vas a pedir al Señor que te dé? San Juan dice que tenemos que permanecer en Él. ¿Está acá? Ahora, cuando tú realmente conoces verdaderamente a Cristo, llegas a tener seguridad de la vida eterna. No necesitas comprarte seguro de vida, porque si te compras seguro de vida, se muere el hombre, la mujer ya se va a agarrar otro. Se muere la mujer, hay con un ojo llorando y con el otro ya bichando otra vez que va a casar. Y el dinero, mejor nos aseguremos irnos con el Señor. Aseguremos tener la vida eterna. La palabra griega
Exerreunao significa una estricta, diligente curiosidad de búsqueda. Y eso tenemos que hacerlo todo. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo. Tienes tiempo para ver todo, películas, hasta novelas. Lloras por el jovencito. Y el Señor te dice, oye, pues quiero tener una comunión contigo. No tengo tiempo. Entonces vienes a la iglesia con una actitud altiva. ¿Saca? Y el Señor te quiere hablar. El diablo viene y te cierra completamente el entendimiento. Y no recibes nada. Por eso hay un problema dentro de la iglesia. La gente no quiere sujetarse, hacen lo que quieren. Ya uno tiene que ser precavido. Yo soy precavido ahorita. Ya me estoy aprendiendo a ser más precavido. Listo. No quiero cambiar, está bien. A mí no me va a obligar a orar ni a buscar la palabra, está bien. ¿Saca? Un pastor que se murió hace en este coronavirus, el pastor me decía a mí, mi hijo, yo tenía problemas como usted. Hasta el hospital lo mandaron, le tuvieron que abrir el pecho, le hicieron una operación, corazón abierto, el Señor le dio una palabra, le dijo, no te voy a llevar todavía, y va a estar todavía un tiempo enseñando. Y él enseñaba a la gente. Llegó un momento que él fue al hospital y habló con un médico y le dijo, ¿usted qué es? Pastor. Cuando dijo pastor, el médico se quedó asustado. Dijo, aquí vienen muchos pastores con el problema ese. Porque las ovejas no tienen misericordia. Y si quiere vivir bien, déjelos. De la palabra y déjelos. Así que incluso le dijo, usted ya no predique. Y él me decía a mí, mire, para la gente cualquier momentito cambia y se va. Usted cuida a su mujer y usted cuídese. Porque la gente un momentito está bien, de repente se pone rebelde y de repente aquel otro, ya tiene que uno discernir lo que se está moviendo ahí. Es porque no tienen una comunión con Dios. No se puede. Uno tiene que estar todos los días en comunión con Dios, aunque no quieras, porque es un mandato que Dios nos ha puesto a nosotros, a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra correcta, la penetración interior en el corazón. La puerta de las Escrituras se abre con la llave de la diligencia. Jesús habló del hombre negligente y del hombre diligente. Esta es una mina en la que debemos cavar constantemente, escudriñar, excavar, profundizar para descubrir sus tesoros. Esta riqueza interminable está disponible para quienes se ejercitan en la búsqueda de la misma. Por eso el Salmo 1 dice así, ¿cómo dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su fruto va a dar en su tiempo y su hoja que no cae. Cuando dejas de tener una comunión con Dios, te va a aburrir todo. Hasta puedes venir a cantar por cantar. Puedes cantar, Él me levantará. ¿Será?
Bueno, voy a cantar por si un caso. No es cantar por si un caso. Tenemos que cantarlo creyendo que el Señor nos va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Ah, ahora Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La abuela, la madre, era la tercera generación. Y Pablo estaba pensando en sus hijos de Timoteo. Y el papá le dice, tienes que llegar temprano a la iglesia. Tienes que leer y aquel llega toda la vida tarde. El niño va a decir, bueno, este me dice todo. ¿Y él qué? ¿Cuándo? Ahora, sabiendo la escritura, las cuales te pueden hacer sabio, mire, escúcheme, sabio para vuestra salvación. Mira qué importante tiene la palabra en nuestras vidas. Y la palabra lo tiene que leer con mansedumbre, porque no te va a entrar. Por eso en 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dijo a Timoteo, procura, mira lo que le dijo, presentarte a Dios aprobado. Ahora, tienes que averiguar si realmente estás aprobado por Dios. Como obrero que no tiene de qué. Ahora, si tú trabajas para el hombre, haces para tu carne, vas a trabajar un día bien, otro día no. El día que quieras vas a buscar de Dios. El día que no quieras cantar, ¿quién te va a hacer cantar? Nadie. Y a veces vienes y estás ahí parado, pero tu mente, tu vida está en otra onda. Estás en otro canal, o sea que tienes que conectarte al canal ahí. Y cuando tú te conectas al canal, entonces vas a servirle al Señor con todo tu corazón. Vas a venir a pararte ahí en la puerta sabiendo que lo estás haciendo para el Señor. Y no te vas a avergonzar delante de Dios. Usa bien la palabra de verdad. O sea que hay requisitos que Dios ha establecido para que nosotros entendamos. En San Juan 5:39, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dicho de otra forma, estáis escudriñando las Escrituras pensando hallar por medio de ellas la vida eterna. Aquí está la motivación. Por eso hay mucha gente desmotivada en la iglesia. Y peor cuando viene la Santa Cena. Viene la Santa Cena, aparecen enfermos, se enojan, desmotivados. Y Dios quiere motivarnos, y la única manera de motivarnos es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos limpia, ¿sí o no? ¿Ah? Tiene que haber dinamismo para investigar la palabra, como dijo Lucas, que él dice que indagó, investigó para escribir el libro de Hechos y el libro de Lucas. Es el mismo libro. ¿Y quién era Lucas? Era griego, era médico de profesión y era médico cabecero de Pablo. Era su médico, porque Pablo se enfermaba. Hasta un día le dijo al Señor, Señor, bueno, yo mando paños y se sanan. ¿Y por qué yo no me sano? ¿Sabe por qué Dios no lo sanó a Pablo? Y se lo voy a decir, para que no se ensoberbezca. Por eso es peligroso que cuando Dios te empieza a usar, que empiece a levantar el cogote. Ahí sí te metes en un problema serio con Dios. Entonces Dios va a decir, bueno, ya que este está levantando o esta está levantando, voy a probarla. Entonces, no te gusta algo, empiezas a enojarte, ya no quieres escuchar la palabra de Dios y empiezas a contristar al Espíritu. Antes llorabas en la presencia y sentías, hoy ya no.
Y eso trae ¿qué? Una guerra. El Espíritu Santo quiere moverse y aquí hay otra guerra. Y qué difícil es que la presencia de Dios se mueva con libertad cuando hay oposición. ¿Sabe? Ahora, nuestro deber de nosotros es ustedes escudriñar la palabra, porque aunque vengas a la iglesia y no le tomas en cuenta a Dios, hay un problema serio, hermanos. Si Dios no tuvo misericordia del pueblo de Israel, ¿usted cree que Dios va a tener misericordia de nosotros? Si el mismo pueblo de Israel, el mismo Dios, es el mismo Dios de nosotros. Ahora en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, no sé, ¿cuántos están entendiendo? Ahora, si no entiendes, háblale al Señor para que te entienda, para que te abra el entendimiento, ¿ok? En el Hebreos capítulo 12, 1 dice, nosotros también, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Sabes quién son testigos? Los ángeles. Ahora dice Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe qué es asediar? Ahí está el pecado. Ay, pero yo no, si no me meto con nadie. Ah, pero hay orgullo. Hay vanidad. Y eso es peor que te vayas a meter con una persona. Ahora dice Pablo, corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Eso es de tener paciencia. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. ¿Saca? Él es el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, uno de los pasajes más hermosos del libro de los Hechos está en el capítulo 8, 26 al 40, donde se nos narra la experiencia de Felipe con el eunuco. En este último venía leyendo en su carro los manuscritos de Isaías y su entendimiento no le permitía visualizar el significado. O sea, hermano, cuando hay problemas en nosotros no vamos a poder discernir la palabra de Dios. El Candace, el negrito, que era descendientes, algunos dicen que eran descendientes de Can. Él venía de la sinagoga o del templo de adorar. Quiero que entiendas esto, de adorar. Y venía leyendo el libro de Isaías y no entendía. O sea que hay gente que puede leer la Biblia pero no entiende nada. El único que nos va a poder abrir el entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo Jesús a Felipe, acércate a ese carro y siéntate. Y Felipe se acercó y se sentó al lado del morenito. Y el morenito estaba leyendo Isaías 53. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces le explicó, habló acerca de Jesús. Entonces cuando él entendió, dijo, aquí hay agua, ¿qué me permite, qué me impide a mí bautizarme? Y se bautizó. Cuando tú no te conectas con el Espíritu Santo, aquí se puede estar hablando la palabra, sin embargo no vas a entender.
Y si no vas a entender, en vez de ir para arriba, te vas a ir más para abajo. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Jesús dijo, San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree, dos cosas, oír, creer al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? A condenación, más ha pasado de muerte a vida. Creer es el fundamento, la seguridad para quienes buscan la salvación. ¿Saca? Tú tienes que buscar, tienes que creer. En 2 de Crónicas 20:20 dice, cread a sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Y el Señor quiere prosperarnos en todas las áreas, hermano. Nosotros somos el problema. Y donde vayas vas a tener problemas si no te metes con Dios. Dejas de tener una relación con Dios, la carne, esa es la peor. Esa sí te puede enviar hasta el infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor. Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Ahora la evangelización es como resultado de la investigación. El hermano Josué Irión dijo un día, menos del 3% en las iglesias les gusta evangelizar. Cantan, danzan, el Señor envía obreros, dice, y ellos no van. Y esa obligación es de todos nosotros los que hemos creído. Entonces el Señor va a decir, el Señor va a decir, bueno, yo te di mi palabra, te di mi Espíritu Santo, te di poder, autoridad, ¿y por qué no fuiste a llevar el mensaje? No, es que en la iglesia no querían, me criticaban. ¿Y a mí qué me importa? Te va a decir el Señor. ¿A mí qué no hicieron con Jesús? ¿Cuál fue el mensaje que el Señor les dio en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos. ¿A todas qué? Las naciones. Cuando tú vas a evangelizar, puede ser personalmente o en grupo, y cuando tú escudriñas la palabra, vas a tener vida. Ya no va a ser aburrido venir a la iglesia, ya no te vas a aburrir cuando vienes aquí a la iglesia, vas a dejar de hablar con tu comadre al lado y vas a empezar a poner atención a la palabra de Dios. Ahora, la obediencia siempre trae buenas consecuencias, muy especialmente cuando estás relacionado con los mandamientos del Señor. Y el resultado es el examen del conocimiento que tenemos, es el examen. La iglesia de Berea era una iglesia que escudriñaba, se inició, ellos no tenían miedo en medios de evangelización modernos como hoy tenemos el teléfono, el Facebook. En vez de meterte en cosas tontas, manda mensajes. ¿Están acá? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Ahora, si nos dedicamos a investigar las Escrituras con la intensidad, el propósito de lo que hicieron en Berea, se producirá un avivamiento sin precedentes en nuestro tiempo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es un avivamiento? No es gritar, brincar, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando tú realmente
dices, oye, ya tengo un año, no he ganado ni a mi perro. Por eso venimos a la iglesia, hay los mismos cantos, ay. Entonces ya se perdió el amor. Se pierde el amor, se pierde el deseo. Y si yo te digo, oye, tienes que ir a evangelizar, se me arma el 4 de julio. Echas cohetes por todos lados. Y al diablo lo agarras a patadas. Diablo, te reprendo. Y el diablo dice, bueno, mira, les ha dado el Señor poder y no saben qué es el poder que les ha dado. El Señor nos ha dado poder, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando empiezas a evangelizar, cuando empiezas a llevar la palabra, no vas a ver la gloria aquí. La gloria vas a ver en los lugares donde llevas la palabra. Ay, Dios va a usar tus manos. Y ya te vas a olvidar de estar diciendo, ¿por qué no le dice a aquel? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida. ¿Ah? ¿Estás acá? Pero ya te sientas, vienes tarde a la iglesia, te sientas como si alguien te hizo algo ahí y no aguantas, ni te aguantas a ti mismo. Ahora, cuando nosotros empezamos a investigar la palabra de Dios, hay un compromiso, hay un deseo más grande. Y dices, no, aquí dice la palabra que yo voy a tener algo especial más grande. Y vas a anhelar estar con Cristo, vas a anhelar de hablar su palabra, vas a anhelar predicar. Ahora, en el tiempo de Berea, ellos anotaban todo lo que Pablo escribía, no era para criticarlo, sino para que ellos pudieran repasar lo que Pablo escribió. Entonces iban a sus casas y eran bendecidos. Si el Evangelio no está en estas 4 paredes, el Evangelio está en ti, está en mí. Ay, Señor, yo quiero que me levantes. Yo quiero que me des esto. El Señor te va a decir, bueno, si no te aguantas a ti mismo, te voy a dar algo, no lo vas a valorar. Que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya, dale palmas. Pero dale con ganas pues a Él, si no es para mí. Si realmente amas a Cristo, demuéstralo. Que Dios guarde a cada uno de los que nos ven. Vamos a ponernos de pie.